Muy buenas tardes a todos los participantes. Ingeniero Fernando Parga puede iniciar su presentación. Bien, buenas tardes con todos. Reciban en nombre del ingeniero de la Dirección Regional, de la Dirección de la Estación Experimental Santa Ana, Adolfo Terán, las cordiales bienvenidas. Y bueno, estamos para comenzar este día a hacer una pequeña charla sobre lo que es la selección de reproductores para la crianza tecnificada en cuyes, ¿no? Yo soy el ingeniero Fernando Parra Graila, soy responsable del Programa Nacional de Cuyes de la Estación Experimental Santa Ana, Huancayo. Bien, nosotros vamos a tratar hoy día, ¿no? El tema, como ya lo hice, es la selección de reproductores para la crianza tecnificada en cuyes. En primer lugar, quiero que tengamos en cuenta que para una producción de cuyes, ¿no?, tecnificado, debemos de tener 4 puntos importantes, tener en cuenta esos 4 puntos importantes, que son alimentación, sanidad, manejo y lo que es mejoramiento genético. Estos 4 puntos tienen que ver, los 4 van de la mano. Ninguno para nosotros es de más importancia que el otro, ¿no? Entonces, en este momento, como vamos a ver lo que es la selección de reproductores, es que cuando nosotros queremos iniciar una explotación de cuyes, una de las principales actividades que se debe de desarrollar es la selección, ¿no? O sea, quiere decir donde vamos a seleccionar nuestros futuros reproductores, tanto que sean como los padres y las madres, ¿no? Para ello, es indispensable tener en cuenta las características, qué es lo que queremos explotar, ya sea de acuerdo a la raza o de acuerdo a la línea, ¿no? Por lo tanto, cuando seleccionemos eso ya, nuestros mejores reproductores, es para poder obtener la calidad de las crías, ¿no? Mayor será el beneficio en la producción y reproducción. También será el beneficio económico del criador cuando nosotros hagamos una buena selección de nuestros reproductores o de nuestros futuros reproductores cuando hablemos de las crías que vamos a seleccionar para unos futuros reproductores, tanto en machos y hembras, ¿no es así? Bien, la calidad de los reproductores se logra mediante la selección orientada a obtener animales que rindan la mayor cantidad de carne en el menor tiempo. O sea, los animales que han sido trabajados genéticamente, mejorados genéticamente, a comparación de los animales criollos o los ecotipos, son animales que van a tener una mejor conversión alimenticia, ¿no? En la crianza de cuyes lo que se quiere es que animales que consuman mayor cantidad de alimento en menos tiempo logren un peso comercial o un peso ideal para la comercialización. Con la selección de reproductores se pretende que el criador mantenga los avances de mejoramiento genético obtenidos en esta especie. Quiere decir que el INIA ha venido desarrollando 3 razas que han pasado años hemos tenido para un mejoramiento y obtención de esas razas. Entonces, es por eso que nosotros pretendemos con la selección que esa calidad de animales se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, es para eso que se hace una buena selección de reproductores y podamos mantener las características que se hayan logrado a través del tiempo. Bien, la clasificación de esta especie básicamente están divididos en 2, lo que son los animales criollos y lo que son los animales mejorados. Sabemos que los animales criollos prácticamente son oriundos de la sierra de Perú, ¿no? Entonces, son unos animales que tienen unas características muy peculiares, ¿no? Son generalmente de colores oscuros o de diferentes tonalidades. Son de pelo largo, arremolinado, son de condición de pelos muy indefinido. Entonces, es la característica de los criollos.
Son animalitos que tienen la cabeza puntiaguda, cuerpo. Son animalitos que tienen un temperamento muy nervioso y son pequeños. No son animales de condición de carne, ¿no? Son animales que se alimentan muy seguido y no hay, su conversión alimenticia es muy lenta, ¿no? Entonces, las hembras paren pocas crías, ¿no? Paren en promedio entre 1 o 2 crías, y son crías que al nacimiento tienen un peso muy bajo, ¿no? A diferencia de los cuyes mejorados. Al ser animales mejorados, se refiere a que han sido modificados o mejorados genéticamente, ¿no? Para poder aprovechar su variabilidad genética, ¿no? Donde acá se realiza una selección artificial. Como en toda producción, que es en toda producción ya doméstica, una crianza domesticada de las especies, acá se realiza una selección artificial. Ya no es una selección natural de repente que se observa en la naturaleza, ¿no? Acá, para una selección, el personal, la persona que se va a encargar de su producción, que se va a encargar de la crianza de sus animales, debe estar altamente capacitado para poder seleccionar sus mejores reproductores, ¿no? Entonces, acá en estos cruces se han realizado para una mejora genética utilizando individuos que tenían las mejores características, ¿no? En cuanto a lo que era conversión de carne, conformación de repente todo lo que es la parte del fenotipo, para poder obtener qué es lo que queremos nosotros. Por ejemplo, en la raza Perú se han trabajado durante más de 20 años realizando cruces desde animales criollos o ecotipos hasta obtener las características que ahora conocemos, ¿no? Entonces, para obtener esta mejora genética se ha realizado aplicación de conceptos de biotecnología, modificando primero el entorno ambiental y luego la estructura genética de la especie. Como sabemos bien, las características fenotípicas que podamos observar de un animal es igual a las características genéticas que pueda tener de los padres que han heredado, más el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente tenemos que ver muchas cosas en cuanto a lo que es instalaciones, manejos, infraestructura, alimentación. Todas esas cosas van a conllevar para que podamos tener las características que podamos haber definido y al final podamos tener los cuyes mejorados, ¿no? En la actualidad se tienen registrado 3 razas definidas que están en el Perú, ¿no? Que generalmente conocemos lo que son la raza Perú, Andina e Inti. En este punto vamos a tocar este tema de lo que es la raza. Muchos productores y en algunos casos algunos profesionales no consideran las razas en cuyes. Para nosotros, definimos raza prácticamente a los animales que han sido modificados genéticamente, realizados los cruces, como lo hemos hablado anteriormente, hasta obtener las características, ¿no? Las características definidas de la raza. Entonces, son características que son heredadas de generación en generación. Es por eso la importancia de la selección, donde las características que tienen los padres van a ser transmitidas a sus generaciones. Entonces, es por eso que estas características de la raza Perú, Andina, Inti, ya están definidas, ¿no? Entonces, las características de estos animales mejorados son prácticamente que son animales con un pelo liso, ¿no? Que es pegado al cuerpo, siguen una sola dirección el pelo a través del cuerpo, son de pelo corto, son animales más tranquilos, ¿no? Tienen un cuerpo redondeado, ¿no? Son más grandes que los animales criollos. Y lo importante, que en esta producción son animales de condición cárnica, ¿no? Las crías
que nacen son en promedio entre 3 y 4 animales por parto. Son crías que al nacer tienen un peso promedio ya definido. Es por eso que nosotros consideramos estos 3 animalitos como raza. La raza Perú, la raza... Acá les estoy mostrando cuáles son los parámetros productivos y los parámetros reproductivos de la raza Perú. Estos parámetros han sido evaluados, como les vuelvo a decir, durante muchos años y que en la actualidad se siguen manteniendo. Se siguen manteniendo cuando nosotros hacemos los cruces como se debería hacer. Cruzamos Perú con Perú, Andina con Andina e Inti con Inti. Entonces, es por eso que acá se puede observar estos parámetros, tanto como para la raza Perú, como para la raza andina, ¿no? Y para la raza Inti. Son parámetros que prácticamente son definidos y va a haber continuidad en las crías que nacen, ¿no? Entonces, para poder obtener estas características que deseamos, ¿no? Si yo me dedico a la crianza de la raza Perú exclusivamente, que es una de las razas más comerciales que se pueda tener en el momento, yo tengo que realizar una selección. He aquí donde comenzamos prácticamente el tema en sí de esta conferencia, donde hablamos, ¿no?, de la palabra selección, que es un proceso que consiste en escoger de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo un grupo de animales ya destinados para futuros reproductores, yo voy a seleccionar las características ideales o las características, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, ¿no? Lo bueno que en animales, en cuyes, es fácil de manejar este tema de selección y determinar mis características, qué es lo que yo voy a necesitar. Por ejemplo, las características de la raza Perú, como hemos visto, es una coloración, son colorados con blanco, ¿no es así? Entonces, si es que yo voy a hacer una selección para poder determinar este tipo de pigmentación o distribución de la coloración en el pelaje, supongamos que yo tengo una hembra Perú que tiene mayor cantidad de pigmento blanco. Entonces, yo tendría la posibilidad de poder poner un macho de la raza Perú que tenga un poco más de coloración colorada para que las crías puedan tener un 50% de la coloración. Entonces, eso es lo bueno en la selección, que yo puedo seleccionar de los mejor los animales que son superiores para poder tener características deseables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la selección de animales, se deben escoger los mejores ejemplares y lograr de ellos crías de buena calidad, ¿no? Entonces, para eso yo estoy seleccionando los animales con mayor ganancia de peso, al nacimiento, al destete. Entonces, esos animales son los que prácticamente van a transmitir esas características a sus crías. Dentro de un programa de mejoramiento de cuyes, la selección es el primer paso. Pero no es como les dije al inicio, no quiere decir que es el más importante, pero sí es uno de los que se necesita realizar para poder tener cuyes de calidad. A comparación también que tiene que ir de la mano con la alimentación, con la sanidad y con el manejo. Porque de nada nos serviría tener el mejor cuy, el mejor reproductor de la raza Perú, cuando no tengo una buena infraestructura, mis ambientes están inadecuados, hay una mala ventilación, tenemos donde entran roedores, ¿no? O tampoco no nos serviría tener buenos reproductores cuando no contamos con buenas instalaciones de pastos, ¿no? Entonces, todo va de la mano para poder obtener la calidad de los animales que nosotros vamos a tener en el tiempo. Los métodos de selección que se tiene son prácticamente cómo vamos a seleccionar nuestros animales, ¿no? Comenzamos con lo que es una selección por fenotipo.
El fenotipo se refiere a las características externas que podemos apreciar del animal, como color, tamaño, conformación externa, o sea, todo lo que nosotros podemos ver, las características de nuestro animalito, ¿ya? Entonces, yo voy a definir cómo yo quiero las características. De antes les hablaba algo de la pigmentación en la raza Perú, ¿no? Si hay animales que no me gusta la distribución de la coloración de la piel, o perdón, del pelo, entonces voy a poder hacer una selección de acuerdo al tipo o la cantidad de colores que se pueda mantener para tener las características deseadas. La selección por fenotipo consiste en escoger a los animales para la reproducción basándose en las características externas del animal. Eso es en cuanto a la selección por fenotipo. Y la selección según la conformación son de dos formas, ¿no? Lo de tipo A y el tipo B. El tipo A prácticamente se corresponde a los cuyes que han sido mejorados, ¿no?, genéticamente, donde son animales que tienen una conformación más rectangular, ¿no? Son animales de productores de carne, ¿no? Animales que tienen la característica que tiene una buena longitud, una buena profundidad y un ancho. Esto va a expresar el mayor grado del desarrollo muscular, fijando una base buena ósea, ¿no? Son de temperamento tranquilo, son animales más tranquilos por el mismo hecho que han sido mejorados genéticamente, a diferencia de los animales de tipo B, que prácticamente son los animales criollos, ¿no? Y no tienen una condición cárnica que se necesita para la explotación de este tipo de animales. Bien, la determinación de las características deseables en la selección de los reproductores depende también del tipo de pelaje. Nosotros conocemos 4 tipos, ¿no? De acuerdo al tipo de pelaje, que es lo que podamos nosotros explotar o tener la necesidad de criar un tipo de animal. Actualmente, la mayoría de los criadores se enfoca más a la producción de carne, ¿no? Pero también tenemos otros tipos como el tipo 1, perdón, primero comenzamos del tipo 1, que es una producción de carne, ¿no? Después tenemos el tipo 2, que son animales de pelo corto, son arrocetados o arremolinados, ¿no? El problema de estos animalitos es de que su peso, su peso ya a la edad adulta son inferiores a los del tipo 1, ¿no? Estos animalitos también generalmente traen problemas al momento del beneficio, que es difícil de pelar, creándose hasta doble pelo, ¿no? El tipo 3 son animales, ¿no?, landosos, ¿no? Y estos animales generalmente son recomendados para lo que es mascotas. No son de condición carne, ya que los nutrientes que consumen son dirigidos al pelaje, que es lo que tienen, ¿no? Y por último, el tipo 4 son los que algunos los llaman tipo carnero, ¿no? Son de pelo ensortijado, que tienen las características que al nacimiento salen crespitos y según van creciendo, se van desarrollando, terminan con el pelo erizado. Hay estudios que estos animales tienen un mejor sabor de carne, ¿no? Pero el problema de estos animales también es que al beneficio tiene problemas al pelado, ¿no? Son animales que también se ha visto de que en el pelado se puedan formar doble pelo y perjudicando ya la carne al final. ¿Así? Bien, una vez que ya hayamos definido qué es lo que yo voy a criar, generalmente, como les decía, estamos dedicados a la crianza de cuyes para la explotación de carne, ¿no? Entonces, se hace un manejo de la producción. El éxito de toda producción pecuaria, en este caso la explotación de cuyes, se basa básicamente en un buen manejo de los animales en las diferentes etapas productivas.
¿A qué nos referimos en las diferentes etapas productivas? O sea, desde que se realiza el empadre, ¿no? La aparición, la gestación, el destete, la recría y la selección de los reproductores. En estas fases que son importantes, se deben aplicar alternativas tecnológicas en cuanto a la innovación adecuadas, teniendo en cuenta los conocimientos de fisiología del animal y manejo. O sea, quiere decir, en cada etapa, ¿no? Se tiene que hacer diferentes tipos de manejo con estos animales. No van a ser los mismos manejos que se va a desarrollar desde la selección de los futuros reproductores. En este esquema se muestra, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en una selección? ¿No? Vemos desde lo que es el empadre, ¿no? Generalmente es un macho con sus 7 hembras en una poza de 1,50 m por 1 metro por 45 centímetros de alto, ¿no? El macho debe tener un peso promedio de 1000 gramos y las hembras un peso promedio, ¿no? De 850 gramos, ¿no? De ahí viene lo que es la etapa de gestación, que son 67 días, la aparición, el destete que se realiza a los 15 días, donde se pasa a la etapa de recría hasta los 2 meses, donde se hace una segunda selección que se hace para lo que es consumo y los futuros reproductores. Acá lo vamos a tener un poquito más, nos vamos a explayar en esta parte, en lo que es el empadre. Los sistemas de empadre se basan en el aprovechamiento o no del celo postparto, considerándose que el cuy es una especie poliéstrica y que dependiendo de las líneas o la raza, vamos a tener que el celo postparto aprovechan entre el 50 y el 80% las hembras, ¿no? Tienen esa capacidad de presentar celo nuevamente, ¿no? En el empadre se tiene dos sistemas de empadre bien definidos, que son el empadre continuo, ¿no? O postparto, o el empadre controlado o postdestete. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. Personalmente, yo le encuentro más ventajas, ¿no? A lo que es el empadre continuo versus al empadre controlado. ¿Por qué? Acá vamos a ver que en el empadre continuo, ¿no? Se tiene un promedio de 5 partos por año versus al empadre controlado que solo se tiene 4 partos por año, ¿ya? Entonces, si sacamos números, vamos a ver que solo tengamos 100 hembras, ¿no? 100 hembras, tenemos 100 hembras, entonces quiere decir que si paren un promedio de 3 crías, perdón, creo que había bueno, volvió, perdón. Entonces, si tenemos 67, son 3 hembras por 100 3 crías por 100 madres, vamos a tener un promedio de 300 crías por parto, ¿no? Vamos a tener 300 crías por parto. Entonces, si lo vamos a aprovechar en un año, quiere decir que tenemos 5 partos, ¿no? Podemos tener 5 partos cuando es el empadre continuo. Entonces, podemos tener un total de 1,500 animales. De hecho, que vamos a tener un porcentaje de mortalidad, pero para poder hacer la comparación en cuántos animales se tiene en posparto, ¿no? Utilizando el empadre continuo, versus la cantidad de animales que se tiene en lo que es el empadre controlado, ¿no? Entonces, en celo posparto, tenemos un total de 1,500 animales versus a lo que es en el empadre controlado, que solo podríamos llegar a tener 1,200 animales, ¿no? Ahora, otra de las características, de las ventajas que se puede tener del empadre continuo,
es que se necesita menos infraestructura. ¿Por qué? Porque en una poza, ¿no? En una poza que es un macho con sus 7 hembras, solamente se tiene esa infraestructura, una sola poza. En cambio, cuando se tiene en padre controlado, ¿qué es lo que quiere decir? Que acá se tiene que sacar al macho hasta el destete. O sea, entra la etapa de empadre, se saca al macho hasta la edad del destete. Pero cuando nosotros retiramos al macho, esos machos son llevados a pozas individuales, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a tener que implementar mis instalaciones con pozas individuales donde voy a tener llevar a cada reproductor, ¿no? Y para eso prácticamente se necesita mayor mano de obra que va a tener que ser utilizado para poder trasladar esos animales. Además de eso, se necesita un registro para poder saber qué animal está saliendo de qué poza. Porque en el caso de que de repente nos podamos confundir un macho que he llevado, digamos, de la poza A, y lo he llevado, este macho, y si no lo regreso a esa poza, lo estoy llevando, digamos, a la poza B. Entonces, quiere decir, las crías de estas dos pozas van a terminar siendo hermanos de padre. Entonces, a la larga va a haber un problema de consanguinidad, ¿no? A diferencia que en el padre continuo no va a ocurrir eso porque los machos, el macho y la hembra se van a quedar durante todo su su etapa reproductiva. También comentan de que de repente al macho se le debe dejar de descansar. Algunos dicen eso, que al macho tenemos que dejarle descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque se desgasta. Dice que están cubriendo a las hembras muy seguido y los machos se desgastan. Pero si nosotros vemos aquí, en esta curva, ¿no? Donde todos conocemos que es la curva de Gauss, todo lo que comienza llega a un pico máximo y empieza su caída. ¿No es así? Lo mismo pasa en lo que son los cuyes. ¿Ya? Los cuyes nacen, ¿no? Pasamos a la etapa de destete a los 15 días, después de ahí pasan a la etapa de recría, ¿no? A los 2 meses, hasta que comiencen el empadre, que es generalmente en promedio a los 3 meses, ¿no? Después de eso empieza la etapa de pariciones, primer parto, segundo parto, hasta el quinto parto, que se tiene que aprovechar al año. Después de eso ya los animales pasan ya a bajar su producción, bajar el líbido, entonces bajar su etapa ya productiva. Ya son animales mayores. Y después de eso pueden tener crías, sí pueden seguir teniendo crías, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El macho prácticamente ya no va a tener el suficiente vigor para poder satisfacer a las 7 hembras con las que están en la poza. Y las crías que nacen prácticamente van a ser animales de menor peso, ¿no? Al nacimiento. Su ganancia de peso va a ser a mayor tiempo. Es por eso que nosotros recomendamos el empadre continuo, ya que nosotros solamente vamos a aprovechar máximo por 1 año el animal, ¿no? Entonces, y otro, ¿no? Que es importante, animales de mayores de 1 año prácticamente ya la carne ya es dura, ¿no? Y yo como productor no podría ofrecer carnes duras a la gente que esté comprando, ¿no? Entonces, porque al final nosotros como productores nos estamos desacreditando en la comercialización de la carne, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de un empadre continuo versus a un empadre controlado, ¿no? Bien, pasamos a lo que es la etapa de gestación, ¿no? Es el periodo de gestación promedio proporcionado por diferentes autores, que es de 67 días, ¿no? Aunque esto puede variar de acuerdo a diferentes factores, ¿no? Principalmente al número de crías. Se han registrado periodos de gestación que van desde 58 hasta 72 días. En esta etapa de gestación se tiene que evitar bastante molestar a los animales.
mover a los animales de una poza a otra poza, evitar que muchas personas estén en los galpones, para evitar principalmente lo que son los abortos. En el caso ya de que se tenga que hacer algún tipo de manipulación a una hembra gestante, lo que se recomienda no es cogerlas del cuello, sino agarrarla debajo, poner la mano debajo del vientre y poder trasladarla o manipularla, salvo sea una necesidad de urgencia, ¿no? Después de la gestación viene la aparición, ¿no? Prácticamente las pariciones se realizan en horas de la noche, ¿no? o a primera hora del día. Las pariciones generalmente demoran entre 10 y 30 minutos, con intervalos de 7 minutos por cría, donde las hembras, ni bien nacen las crías, las limpian, ¿no? Se comen toda la placenta, ¿no? Y las crías nacen prácticamente con los ojos abiertos, con todos los dientes formados, ¿no? Empiezan a lactar y a las pocas horas también ya empiezan a consumir su alimento, ¿no? Después de esto, después de la aparición, a las 3 horas las hembras están entrando nuevamente en celo, ¿no? Lo bueno que estos animalitos, rápido, hay una regresión del sistema reproductivo de la madre, por eso es que vuelven a preñarse lo más para poder dejar al macho en las pozas, no retirar a los machos. El destete. Esta práctica representa la cosecha del productor. Denominémoslo así, ¿no? Es la cosecha del productor. Es donde van a sacar su fruto de todo el trabajo de selección, de producción, de reproducción, de manejo. Esta es prácticamente la ganancia del productor, la cosecha de las crías, ¿no? En el destete es donde se recogen a las crías y se retiran de las madres, ¿no? Se retiran las crías de las madres, donde se forman grupos de machos y hembras. Ahí es donde se realiza la primera selección, ¿no? En la primera selección, como les estoy mencionando, separamos solamente machos de hembras, ¿no? Aún no hemos hecho todavía una selección más exhaustiva de lo que podamos hacer con estas crías, ¿no? El destete se realiza antes, cuando en la época, perdón, en la década de los 60, 70 se realizaba a destiempo el destete. Lo tenían mucho tiempo las crías con las madres, lo que generaba mayor mortalidad. Otro era que hay veces se quedaban mucho tiempo con las madres y los reproductores, los machos, empezaban a cubrir a las hembritas, ¿no? O prácticamente a sus hijas es lo que llegaban a cubrir. Pero bueno, con los trabajos que se ha ido realizando, se ha visto que el destete es de suma importancia, que se tiene que hacer prácticamente a los 15 días. Hay algunos estudios donde hacen destete a los 11, 12 días, donde hacen que el animalito consuma mayor alimento más rápido y de repente puedan ganar un poquito más de peso. Y eso es lo importante, que el animal gane peso, ¿no? Para poder llegar a un peso comercial en menor tiempo. Entonces, en el destete se realiza la primera selección, de ahí pasan a lo que es la recría, ¿no? Ya en esta etapa se consideran los cuyes desde el destete hasta las 4 semanas de edad. Después del destete se agrupan en lotes de entre 15 y 20 animales por poza. Aquí es donde se realiza ya la segunda selección. En la segunda selección, lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar ya nuestros futuros reproductores. Como habíamos hablado anteriormente, las características, qué es lo que yo deseo de mis animalitos, ¿no? En el caso de que yo críe la raza Perú, yo tengo que tener la pigmentación
que a mí como productor me conviene tenerlo para poder ofrecer los reproductores de calidad. Entonces, ahí es donde se hace una selección para poder seleccionar los animales de las mejores características o las características ideales para que sean nuestros futuros reproductores. Esos futuros reproductores van a ser trasladados a posas individuales, ¿no? Porque si sabemos bien que si nosotros los tenemos, los animales juntos, empiezan a desarrollarse un poco más y empiezan a pelearse. Y al pelearse prácticamente bajan de peso, ¿no? Y otro que prácticamente malogran la carne, ¿no? Al dejarse heridas que se cortan las piel. Entonces, al beneficio, esa carne es de mala calidad. Por eso que los reproductores se tienen que llevar a posas individuales y los machitos que han quedado para consumo, tratar de venderlos vivos o muertos a los 3 meses, cuando han llegado ya a un peso ideal o un peso comercial, ¿no? Bien, espero que haya sido de ayuda de repente este pequeño, un pequeño taller o esta pequeña ponencia en cuanto a lo que es selección y de reproductores, ¿no? Para poder tener animales de buena calidad y mejorar nuestra producción. Acá le dejamos unos datos acerca de la instalación o cualquier contacto que podamos tener. La estación experimental está en Santana, está Llanos, a poderlos apoyar, a poderlos asesorar o capacitar para poder mejorar su producción y mejorar sus ingresos económicos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No sé si tendrán alguna inquietud, alguna pregunta. A ver, acá en la ponencia que estamos teniendo, tenemos la visita de una productora, ¿no? Ella nos pregunta cuál es la edad o propicia para poder hacer el destete. Bueno, como hemos hablado, el destete se realiza a los 15 días de nacido, ¿ya? El destete, el peso debe ser en promedio entre 300 y 400 gramos ya para poder hacer el destete, ¿no? Bien, no habiendo preguntas, voy a agradecer haber realizado este tipo de videoconferencia. La verdad es la primera vez que lo estamos haciendo. Yo creo que con toda la pandemia que estamos viviendo, es otra manera ya de poder manifestarnos o poder capacitar. Esperemos que para la próxima podamos tener ya las capacitaciones en vivo y puedan trabajar directamente con los animales, ¿no? Bien, muchísimas gracias y Ingeniero Parga, hay una sí, consulta de parte de Mónica Beatriz Mamani. sí, a ver. Ella indica, ¿a qué se debe el aumento de las uñas en los cuyes? El aumento de las uñas no son uñas, son los dedos, ¿no? Son animales con polidactilia. Cuando hablamos de las razas, las características en las razas que tenemos tanto en Perú andina e Inti son características que están ya prácticamente bien definidas. Los dedos, ¿no? Los dedos en estas razas no hay variación, son 3 adelante, 4 atrás, y esas características no se van a modificar de generación en generación. En animales criollos sí podemos tener ese problema de polidactilia, ¿no? Hay algunas creencias que dicen de que, un mito, ¿no? Que dicen que a mayor dedos, mejor calidad de repente entre el número de dedos versus la calidad o la ganancia de peso, que es lo que se quiere en animales, ¿no?
Hay otra consulta de parte de Luana Flor. Ella indica, ¿por qué algunos gazapos nacen con los ojos nublados? Bien, en este caso de algunos animalitos que son de repente casos ya excepcionales, si es que han nacido crías, ¿no? Con los ojos nublados, se podría deber de repente a la deficiencia nutricional en la alimentación de las madres, ¿no? Es por eso que nosotros hablamos, hoy día hemos hablado bastante de lo que es la selección. Si nosotros tenemos madres que estén pariendo con algunas crías con deficiencias, entonces quiere decir que esas madres no son buenas. Entonces tenemos que hacer una mejor selección de las madres para que nos puedan parir crías que no presenten malformaciones, ¿no? En este caso de ojo nublado, se podría deber de repente a una malnutrición de la madre, como le estaba diciendo, ¿no? Para finalizar, la pregunta de Roman Salazar Ortiz. ¿A qué edad o peso es ideal servir a las hembras? ¿O según la raza es diferente? A ver, generalmente yo recomiendo, ¿no? Personalmente recomiendo realizar el empadre, ¿no? El empadre según peso, ¿no? En las hembras, la hembra debe estar un promedio de 850 gramos, ¿no? Y el macho debe estar con un peso promedio de 1000 gramos. No lo tomo tanto por edad, ¿no? No tomo tanto por edad porque si yo les digo, la hembra tiene que tener 3 meses de edad, pero si no ha sido buen alimentado, no ha sido bien nutrido este animalito, de repente no ha llegado al peso ideal para poder ser servida. Entonces, enfoquémonos más al peso, ¿no? Porque de repente llega a 850 gramos, a los 2 meses, 2 meses y medio, ya está con un peso apto para poder ser servida. Esas serían todas las preguntas. Bien, una vez más, muchísimas gracias a ustedes y les he dejado el número de celular y el correo para poder absorber de repente algunas preguntas